Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda nuestra querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz. Hoy en nuestro programa número 613 y haciendo memoria a los sucesos de un septiembre de 1973, en el que la oligarquía mundial, el imperialismo gringo y los títeres de las Fuerzas Armadas chilenas le dan un demencial golpe de Estado al gobierno elegido por el pueblo. Este golpe de Estado intentó destruir el sueño del pueblo chileno justo y bueno. Este dramático e injusto episodio le costó la vida a miles de chilenos, entre los que se encuentran el presidente Salvador Allende y el gran cantautor Víctor Jara. Así que prohibido olvidar las estrategias cobardes de la mafia internacional y el imperialismo para que no se repitan y mucho menos ocurran en nuestro país, en el que se desarrolla un interesante proceso de gobierno alternativo de cambio con el pacto histórico, que tienen la misión de limpiar el país corroído por más de 200 años de sometimiento, desplazamientos, engaños, violencia y corrupción por parte de una mafia y casta que ha gobernado para sus propios intereses y los intereses del extranjero. Así que esta semana, con muchos pronunciamientos del Magisterio Nacional y Distrital, las centrales de trabajadores, del movimiento indígena, los campesinos y estudiantes y otros sectores que se van sumando a la gran movilización del próximo 27 de septiembre en respaldo a las reformas pensional, laboral, de salud y educativa en Colombia, entre otras iniciativas muy importantes. Esto demuestra que estamos en permanente movimiento para hacer conciencia con las comunidades sobre la oportunidad histórica que se tiene en el proyecto del pacto histórico por primera vez en Colombia. Por la dignidad del pueblo colombiano y los derechos del magisterio, la movilización en la calle es urgente para exigirle a los congresistas que le den trámite a las reformas del cambio y no pretendan torpedear el avance de la política social en nuestra nación. Los verdaderos enemigos están en la ultraderecha, impidiendo los cambios y las reformas e intentando generar descontento para impulsar un golpe de Estado y truncar las esperanzas de millones de colombianos. Así que la cita es el próximo 27 de septiembre en las calles, con la gran movilización en respaldo a las reformas sociales por el cambio y en respaldo a las listas del proyecto del Pacto Histórico para Consejo de Bogotá, para edilatos y para la Alcaldía de Bogotá con Gustavo Bolívar. Somos el Pacto Histórico, somos Gustavo Bolívar, somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo, somos Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Con Víctor Jara y Vientos del Pueblo, bienvenidos, bienvenidas. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE.
Muy buenos días, un saludo fraterno desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del Magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Invitamos al Magisterio Distrital a continuar trabajando para hacer realidad las transformaciones que requieren nuestras comunidades educativas. En este sentido, la Junta Directiva de la Asamblea de Delegados de la ADE tomó la decisión de apoyar la candidatura de la alcaldía de Gustavo Bolívar con un acuerdo programático en unidad para construir un proyecto de ciudad democrática. En este sentido, invitamos al Magisterio al gran encuentro con el acuerdo programático por un pacto por la educación con Gustavo Bolívar el 28 de septiembre, desde las 6 de la tarde en el Salón Rojo del Hotel Tequendama y podamos reescribir la historia por Bogotá. Continuamos en la demanda por la atención de las situaciones conflictivas en los entornos escolares y de las instituciones educativas. Respeto por la labor docente. Vamos a buscar la solidaridad del pacto, pero también a reforzar la matrícula distrital del 2024 y avanzar en la tarea sindical, porque la ADE somos todos y todas. Por ello te invitamos a nos movilicemos en defensa de las reformas del cambio este 27 de septiembre. Estaremos enviando toda la información y todos y todas invitados a firmar el Pacto por la Educación en Bogotá este 28 de septiembre a partir de las 6:30, lugar Salón Rojo de Tequendama. Vamos por la 10ª Asamblea Pedagógica Distrital, el papel transformador de la escuela pública estatal en Colombia, potencia de la vida. Desde la Junta Directiva continuamos con los diálogos formativos este jueves 14 de septiembre a las 6:30 por las redes sociales de la ADE con el tema Concurso Especial Docente, Acuerdo FECODE-MEN. Únete a la campaña por el Pacto Histórico Bogotá con la ADE y unidos reescribamos la historia por Bogotá. En varios puntos de la ciudad tendremos bicivallas y entrega de material. Realiza tus aportes, sugerencias o tus dudas de nuestras comunicaciones tanto en la Junta Directiva como en Voz Educadora. Y estaremos atentos para respaldar y acompañar las luchas y las actividades institucionales. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive, la lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Voz Educadora. Maena ni wam geto ni wam Voz Educadora un guachin ramon otigwan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas, recontrapullas a la manera diplomática de acabar con los sindicatos al ofrecer grandes beneficios a los no sindicalizados para que estos no se unan al sindicato de la empresa. Vaya, coartan las libertades individuales en las organizaciones a través del reprimir y estigmatizar el ejercicio sindicalista. Pullas, pero recontrapullas a Don Uribe, quien con 300 escoltas pagados con los impuestos del pueblo colombiano pide guerra, mientras los líderes sociales sin escoltas claman por la paz. ¿Qué tal? Y pullas, muchas pullas, recontrapullas al grupo Argos, que tuvo que devolver más de 1.200 hectáreas de tierra despojada. Y decían que no. Mientras tanto, Huevos Quiques saqueaba Ecopetrol y el Grupo Aval sobornaba políticos para ganarse contrato. Es que no son empresas, son bandas criminales y hay que vetarlas para contratar con el Estado. Pullas, pero recontrapullas a los medios de comunicación prepago que callan ante las capturas y avances del gobierno del cambio, como por ejemplo la captura del comandante del Gaula, quien era el enlace de un cartel mexicano y hombre de confianza de la DEA en Colombia. ¿Qué tal? La ley del silencio, ¿no? Pullas, muchas pullas a la burguesía colombiana, que lleva más de 30 años y no ha sido capaz de encontrar una fórmula legal para proveer al país de combustibles sin inequidades económicas. Pero eso sí, ahora toda el agua sucia
Se la echan al gobierno de Petro. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y pipas, pero recontra vivas a la Asociación Distrital de Educadores y Educadoras de Bogotá, AD, por mantener viva la resistencia, la lucha y la decisión de apoyar al candidato de la alcaldía de Bogotá por el pacto histórico, Gustavo Bolívar, y sus listas al Consejo y edilatos. Seguimos camino al cambio. Vamos con toda Bogotá. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchos vivas a RTBC, Noticias de Señal Colombia, el noticiero que sí informa sobre la realidad de los colombianos. Alternativa a Caracol y RCN, medios prepago y desinformantes al servicio de la derecha. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchos vivas a un juez de la Corte Suprema de Brasil, quien afirma que la detención aquella de Lula fue un montaje. Claro, igual que los montajes que le han querido hacer al presidente Petro. La derecha actuando siempre para desestabilizar a los gobiernos del cambio. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y vivas, muchos vivas a la Corte Suprema de Justicia, que dictó orden de captura internacional y circular roja ante la Interpol contra el ex senador Arturo Char por presuntos hechos de corrupción electoral y compra de votos. Y como se fue a Estados Unidos, suponiendo que se iba a librar de este asuntico, pero le está saliendo el tiro por la culata. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y pipas, pero recontra vivas al gobierno nacional, que reconoce al movimiento sindical como víctima en el marco del conflicto armado, a reparar los sueños de libertad. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y viva, muchos vivas a la JEP, que ordena la captura de sargento del ejército Alberto Roa Cárdenas por el asesinato de Teófilo Forero, secretario de organización del Partido Comunista Colombiano y líder de la Unión Patriótica. Voz Educadora. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantar al pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. En Voz Educadora, este es el chiste de la semana. Fortaleciendo las instituciones, el Estado de Derecho, la democracia y la justicia en Colombia. Fortaleciendo las instituciones, el Estado de Derecho, la democracia y la justicia en Colombia. Voz Educadora. Mayelan iguan geten iguan voz educadora un guan guachin ramnamo noti iguan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. El pueblo y el magisterio se movilizan. El próximo 27 de septiembre, el pueblo se movilizará nuevamente por la materialización de las reformas del cambio. El pulso es contra las élites enquistadas en el legislativo y en las diferentes estructuras del Estado, las cuales en ejercicio del verdadero poder económico han decidido torpedear las reformas estructurales que permiten avanzar hacia las condiciones de justicia económica, política y social. Esta situación exacerba y evidencia aún más las contradicciones de clase. Y es que el gobierno ha mostrado su gran compromiso con la materialización de la paz con justicia social, la equidad y el avance hacia la formulación de medidas económicas encaminadas todas ellas a la autodeterminación. Sin embargo, las pretensiones de la ultraderecha avanzan por medio de reformas privatizadoras y arrasadoras de los derechos del pueblo colombiano.
Es el caso del proyecto de ley que pretende eliminar el derecho a la huelga del magisterio, protegido por la Constitución. Y es el caso del proyecto de ley 192 del Centro Democrático, conocido como bonos escolares, que promueve la desfinanciación de la educación pública estatal y el favorecimiento de esta como un privilegio. Al respecto, en este contexto, el gobierno nacional avanza con pasos seguros en la materialización de una reforma educativa que realmente mitigue la política neoliberal y las pretensiones de la derecha para con la educación. Por eso consideramos que la reforma estatutaria a la educación se debe pausar y por eso se presenta el 12 de septiembre. Su radicación amplía escenarios de debate y construcción colectiva, lo que pasa por materializar en primera medida la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones para lograr el cierre de las brechas históricas denunciadas. Por lo tanto, el 27 de septiembre, todas y todos debemos ir a las calles, a defender el cambio, a defender las reformas y a demostrarle a la ultraderecha guerrerista de este país que no pasarán y que el poder popular defenderá el proyecto político del cambio. Nos vemos en las calles el 27 de septiembre, al lado de todos los sectores sociales, populares, campesinos, indígenas, el pueblo colombiano. Vamos con toda, por la materialización de las reformas, por la vida, por la paz, por los derechos del pueblo colombiano. Vamos a las calles en un carnaval por la vida y por la paz. ¿Es ahora o es ahora? Así cantar al poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo desde ahora y para siempre. Voz Educadora. La voz de los sin voz. En Voz Educadora, la voz de la historia, con el profesor José Ramón Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión, la voz de la historia continúa refiriéndose a la llamada Otra Revolución de Octubre del 20 de ese mes de 1944, ocurrida en Guatemala. Sucede que Juan José Arévalo, el presidente que superó las 15 o 30, según la fuente que se consulte, acciones subversivas impulsadas por la inteligencia de los Estados Unidos para derrocarlo, fue sucedido en la presidencia por Jacobo Arbenz, quien asumió este cargo en marzo de 1951. La acción política y reformadora de Arbenz fue más radical y comprometía más al pueblo porque le daba más beneficio que lo que hizo Juan José Arévalo. Uno de los actos importantes fue el decreto 900, mediante el cual hizo la reforma agraria que permitió quitarle las tierras a los United Fruit Company y a otros latifundistas guatemaltecos. A partir de eso, los Estados Unidos, mediante ahora sí la CIA, empezó a urdir los planes para derrocar o producir la renuncia de Jacobo Arbenz. Para que se vea cuán minuciosa fue la elaboración del plan, los Estados Unidos desclasificaron el caso Arbenz y publicaron en total 14.000 páginas en donde se explicaba minuciosamente la forma como fueron tejiendo la acción subversiva contra Jacobo Arbenz. Una vez más, los Estados Unidos alinearon a la prensa del continente
para que presentara a Jacobo Arbenz como un comunista, a Estados Unidos como su víctima y a Guatemala como la agresora. Eso fue posible por los cientos de dólares que invirtió Dwight Eisenhower en ese plan. Y en efecto, forzaron la renuncia de Arbenz en junio de 1954 porque por la frontera de Esquipula, común a Honduras, Carlos Castillo Armas, un militar, invadió a Guatemala. Los Estados Unidos le prestaron la cobertura aérea, bombardearon a parte de la ciudad de Guatemala y Jacobo Arbenz, para no sacrificar a su pueblo, tuvo que presentar renuncia. Es grave todo lo que los Estados Unidos hicieron, pero es más grave que la prensa continental hubiera servido de alcahueta para presentar como comunista a un reformista que había logrado con la Revolución de Octubre que se eligieran los dos primeros presidentes electos democráticamente en la larga historia de Guatemala. Hasta el próximo domingo. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Bueno, y le llegó la hora a la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien nos da a conocer la obra Los Danzantes del Viento de Hugo Jamioy Guajibioy, expresión de la cultura aborigen en Colombia. Así que buenos días y bienvenido, Manuel. Día Carlos, y al magisterio colombiano que nos escucha y comenta a través de YouTube, un saludo fraterno. En anteriores columnas he comentado sobre la literatura aborigen de América, la validez de reconocer el trabajo artístico que producen los aborígenes en sus lenguas y su tradición al castellano son muestra de valor, reconocimiento y la lucha para que sus costumbres y lenguas pervivan en el mundo de la globalización. En Colombia, tenemos de la comunidad Kamsá en el departamento del Putumayo importantes artistas reconocidos a nivel mundial, como el pintor Carlos Jacanamijoy, quien propone al campo un estilo personal de regional universalidad. En la literatura está el poeta Hugo Jamioy Guajibioy, de quien el Ministerio de Cultura en 2010 publicó su libro Danzantes del Viento, aunque ya había tenido su primera publicación en 2005. Además, dio a conocer sus libros de poesía Mi Fuego y Mi Humo, Mi Tierra y Mi Sol en 1999, No Somos Gente en 2001. Hugo nació en el Valle de Sibundoy, donde habita la comunidad Kamsá, hace 52 años. Danzante del Viento es un libro de poemas bilingüe, escrito en Kamsá y castellano. Lo componen 6 títulos que reúnen un total de 72 poemas. Títulos como De aquello que nos da la vuelta, o Madre Luna, Padre dador de la luz en el tiempo, o Sol, Flautero, Taita de los brazos derechos, o Taita Oso. Muestran el diálogo que establece el poeta con su cultura, su comunidad, sus tradiciones, sus ancestros y con la madre naturaleza. De esta dice el poeta, abro comillas, no es que esté obligando a mi hijo a trabajos forzados en la tierra, solamente le estoy enseñando a consentir a su madre desde pequeño. Cierro comillas. La cultura aborigen considera la espiritualidad como el fundamento de la existencia. Por eso Hugo escribe, antes no éramos nada, hoy miles de manos palpan nuestro cuerpo. Los ancestros solo viven si sus hijos los eternizan. Poner en práctica sus enseñanzas y transmitirlas es la labor de estos. De ahí que el poeta diga, abro comillas, se van cruzando estos caminos creados por tus abuelos. Son para encontrarse y darle la mano. Pon tus huellas, hijo, así seguirán viviendo, cierro comillas. La escritura de Jamioy Guajibioy es la vivencia de los abuelos a través de la palabra. El valor de ella nos remite al respeto y la trascendencia que a lo largo de la historia ha tenido. La palabra antigua es sabia, así no sea emitida. El poeta lo dice. Esas plumas que lleva el taita en su corona me hicieron pensar en la muerte de un guacamayo. El taita, que caminaba distante de mí, se acercó y me dijo, yo no lo maté.
Lo recogí en el salado de los loros. Fue mi ofrenda para adquirir el poder de adivinar el pensamiento. Luego se marchó. Ahí está la realidad antropológica de un pueblo que vive y siente la esencia de su ser. Una bebida alucinógena es importante en la cultura kamsá, el yagé o ayahuasca. Es una toma sagrada, es su taita. El poeta no es ajeno a esta circunstancia cultural. Les comparto el poema Yagé 1. Sé quién eres, te he mirado en el yagé. En el mágico mundo colorido, la geometría borracha ha mostrado las figuras perfectas, el sueño pensado, la alucinación, el tránsito, el viaje al otro mundo donde reposan todas las verdades, el mundo donde nada se puede esconder, donde nada se puede negar, el mundo donde todo se puede saber. A ese mundo he llegado en mi viaje, y en el camino tu imagen he visto. Todo lo que he mirado a través de la huasca que da poder, no te lo quiero decir. Solo quiero que sepas que te he mirado. Colegas, que el viaje por la poesía del libro Los danzantes del viento sea un remanso de vida. Sea un remanso de vida. Sea un remanso de vida. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Bueno, y como todos los domingos, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, en esta ocasión haciendo unos comentarios sobre el gran titular del Espectador, el golpe al clan Char. Así que bienvenido y buenos días, profesor. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión, el comentario dominical no pudiera ser distinto al que registra el periódico El Espectador en primera plana. Golpe al clan Char. Sucede que Char es una de las familias de inmigrados que dominan económica y políticamente la costa caribe colombiana. Este dominio absoluto, excluyente, fundamentado no siempre en actividades legales y decentes, solo en una ocasión fue derrotado por el padre Hoyos. El resto del tiempo, ellos son quienes determinan la política en el Caribe colombiano. Y determinan la política en el Caribe colombiano por la sencilla razón que incluso son quienes financian a un partido aparentemente opuesto como es el de Vargas Lleras. Sucede que las investigaciones han determinado que Aida Merlano, quien aparecía como conservadora, había sido financiada en miles de millones de pesos para comprar votos y hacerla senadora. Pero le llegó el fin al dominio de los Char en el Caribe. En la página interna, el periódico Página Cuarta dice: expediente de compra de votos del primer prófugo de la Casa Char agitó la campaña. Solo El Espectador se atrevió a presentar esa noticia en esa forma y llamar, como lo es, prófugo a Arturo Char, ex senador de la República. Consultado los abogados de Barranquilla, todos están de acuerdo en que corre el riesgo de ser condenado a por lo menos 15 años de cárcel. Pero llaman la atención también sobre el hecho cómo la prensa local del Caribe no ha presentado la noticia en la forma tan destacada como la hace El Espectador. Y la razón es sencilla. Todos los periódicos de la costa atlántica dependen en buena parte de la financiación que producen con su publicidad
el Clan Char. Por otro lado, incluso un periódico como La Libertad, que no depende del clan, solo el primer día le dio primera plana. Y por otra parte, tenemos también el hecho de que una noticia tan importante como la Conferencia Latinoamericana del Caribe sobre drogas, que merece primera plana, en el caso del Espectador la desplazaron a una quinta página. Y en el caso de los otros periódicos le dan importancia porque les permite en esa forma justificar el relativo ocultamiento de la noticia más importante en el Caribe y en Colombia, que es, como el Espectador dice, la caída del Clan Char, porque ha sido acusado el prófugo Arturo Char. Hasta el próximo domingo, cuando ya podríamos ver algunos desarrollos del ex senador Arturo Char. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. Es necesaria una reforma al Consejo Nacional Electoral, pues sus magistrados políticos elegidos que después no controlarán a sus partidos. En la Cámara de Representantes se ha creado una subcomisión aprobada a pupitrazo y sin estudio para entorpecer la aprobación de la reforma a la salud. La presidenta de la Asociación de Hospitales y Clínicas afirmó que las EPS no les pagan y les están adeudando aproximadamente 2 billones de pesos. Por lo menos 20 sentencias certifican que la empresa Argos sí compró tierras a despojadores que desplazaron campesinos para apropiarse de sus pequeñas fincas. La ONU, la OEA, la Conferencia Episcopal Colombiana y el Consejo Mundial de Iglesias se comprometen a acompañar el proceso en búsqueda de la paz total. El programa de Jóvenes en Paz es un subsidio para la población más vulnerable, condicionado a estudio y trabajo, para evitar que sean utilizados y reclutados por grupos criminales. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Bueno, y de esta manera vamos terminando por el día de hoy el programa número 613 de Voz Educadora con la canción Vientos del Pueblo, haciendo un homenaje a Víctor Jara, a Salvador Allende y a todo el pueblo chileno que sufrió el golpe de estado de la ultraderecha mundial. Hechos que no se pueden volver a repetir y mucho menos en nuestro país, cuando tenemos la oportunidad histórica después de más de 200 años para lograr los cambios a través de las reformas del gobierno alternativo en Colombia. Preguntas, aportes y sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Que sigan pasando un feliz resto de domingo. Un abrazo para todos y para todas. Chao, chao. Y en caudales generosos multiplicaron los panes. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa.
los pobres del mundo.